Nadie lo quería cerca, pero todos lo necesitaban. Y lo más perturbador era esto. En una época donde la muerte era cotidiana, él era el único hombre al que nadie se atrevía a matar. En la Edad Media, la violencia era pública. Las ejecuciones eran espectáculos. La sangre corría frente a multitudes. Pero en medio de ese caos, existía una figura que caminaba entre la vida y la muerte sin pertenecer del todo a ninguno de los dos mundos. El verdugo, el hombre más temido y al mismo tiempo intocable. Porque aunque todos lo odiaban, tocarlo significaba algo peor que morir. El verdugo no era un simple asesino, no era un criminal. Era la mano visible de la ley, el último eslabón entre una sentencia y el terror absoluto. Cuando aparecía en la plaza, el murmullo se apagaba, no porque fuera fuerte, no porque fuera valiente, sino porque representaba algo que nadie podía desafiar sin consecuencias. Vestía distinto, vivía aislado. Nadie quería compartir mesa con él. Nadie quería tocarlo. Su sola presencia contaminaba. En muchas ciudades, el verdugo no podía entrar a una iglesia por la misma puerta que los demás. No podía casarse con quien quisiera. Sus hijos heredaban su oficio, no por honor, sino porque nadie más los aceptaría. Era un paria, con poder absoluto sobre el último segundo de vida de cualquier hombre. Y sin embargo, había algo aún más inquietante. El verdugo era el único ciudadano al que no se le podía hacer justicia. Si alguien lo atacaba, no importaba el motivo, no importaba la provocación, no importaba el odio acumulado. Atentar contra el verdugo era considerado un ataque directo al orden del reino, a la autoridad del rey, a la ley misma. Ese fue el error que selló el destino de más de uno. Existen crónicas que relatan lo ocurrido cuando un condenado, desesperado, intentó apuñalar al verdugo justo antes de la ejecución. No logró matarlo, pero incluso si lo hubiera hecho, el resultado habría sido el mismo. Su familia fue castigada, sus bienes confiscados, su nombre borrado, porque matar al verdugo no era venganza, era rebelión. Y nadie estaba preparado para lo que venía después. El verdugo no solo ejecutaba, también interrogaba, torturaba, aplicaba castigos corporales. Era quien conocía el límite exacto entre el dolor que hacía confesar y el dolor que mataba. Esa precisión lo volvía indispensable y por eso peligroso. Los reyes lo sabían, los jueces lo sabían, incluso el pueblo lo sabía, aunque fingiera despreciarlo. Al verdugo se le pagaba bien, se le protegía en silencio. Muchas veces dormía dentro de los muros del castillo, no por honor, sino porque afuera el miedo podía volverse impredecible. Pero lo que ocurrió después fue aún peor. Con el paso del tiempo, el verdugo dejó de ser solo un funcionario. Se convirtió en un símbolo. En algunas regiones se creía que su sangre estaba maldita, que tocarlo traía desgracia, que matarlo desataba plagas, malas cosechas o guerras. El miedo ya no era solo legal, era supersticioso, y ahí nació su verdadero poder. No necesitaba escolta, no necesitaba armas, caminaba solo y nadie se acercaba, porque aunque todos soñaban con verlo muerto, nadie quería cargar con las consecuencias visibles, ni con las invisibles. Hay registros de ciudades donde, cuando un verdugo moría por causas naturales, el cargo quedaba vacante durante meses. Nadie quería ocupar su lugar. Nadie quería heredar ese aislamiento, esa condena social de por vida. Pero el reino no podía funcionar sin él. Así que obligaban a alguien, a un criminal perdonado, a un extranjero, a alguien sin lazos, porque una vez que tomabas el hacha, ya no había regreso, y ese fue el punto de no retorno. El verdugo sabía demasiado, conocía secretos de juicios, confesiones arrancadas bajo tortura, errores del sistema, sabía quién era culpable y quién no. Y aún así, ejecutaba.
porque su supervivencia dependía de obedecer. Desafiarlo era imposible, matarlo, impensable, no por su fuerza, sino porque el mundo medieval había decidido que era necesario que existiera. Y entonces llegó la paradoja final. El hombre que mataba a otros en nombre de la ley vivía protegido por esa misma ley. El más odiado era el más necesario. El más temido era el más intocable. Al final, el verdugo no sobrevivía porque nadie pudiera matarlo. Sobrevivía porque todos necesitaban que siguiera viviendo. Y quizás eso sea lo más oscuro de toda esta historia, que en una época brutal no fue el rey, ni el ejército, ni la iglesia lo que sostuvo el orden. Fue un hombre solo, con las manos manchadas de sangre, al que nadie podía tocar sin destruir el mundo que decía odiar.